Pues entonces vamos a iniciar nuestro espacio. Hoy tenemos varias cositas. Bueno, número uno, tenemos que revisar lo que corresponde al módulo 4.4 en la primera hora. En la segunda hora tengo pensado un ejercicio de escritura, pero si no lo alcanzamos a hacer, entonces lo dejamos para la próxima clase porque hoy vamos a hacer la evaluación. Listo, la vamos a compartir. No la vamos a hacer entre todos, pero sí se las voy a compartir, se las voy a explicar para que sepan cómo contestar y si tienen alguna duda, pues ahí vamos aclarando, ¿listo? Y tenemos lo de informática. Hoy vamos a dar cierre a nuestro proyecto, les voy a explicar cómo deben enviarlo, cómo lo vamos a compartir y vamos ¿a qué? A ver lo de la plataforma. Ya ahora sí no les había compartido la información porque no, o sea, faltaban cositas por definir, digámoslo así, por cuadrar, pero ya esta semana nos dejaron habilitado el módulo que les comentaba de multimedia. Entonces está súper, ya lo empecé a revisar bien, estudié, wow, está espectacular, sé que les va a gustar, entonces hoy también vamos a hacer eso. Vamos a una agenda bastante pesadita, pero bien. Entonces vamos primeramente a orar, mis amores, vamos a cerrar nuestros ojitos, poner ese tiempo en manos de Dios. Padre amado Señor, queremos glorificarte, bendecirte, darte toda la honra, la gloria y el poder, porque tus obras son maravillosas, Señor. Grandes son tus obras y maravillosas, Padre. Queremos agradecerte por todo lo que tú nos has dado, porque tenemos salud, porque nos podemos reunir, porque hemos conocido de ti, de tu palabra, Padre amado. Nos has abierto nuestros ojos a oídos espirituales para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que el día de hoy, Padre, nos acompañes en cada una de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Tú las conoces, Señor, tú conoces nuestras peticiones. Derrama salud, fortaleza para quien lo necesite, prosperidad, Señor. Y te pedimos que quedes con nosotros. Ayúdanos que estas actividades que vamos a realizar nos vaya bien, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para que todo lo hagamos de la mejor manera y que cada conocimiento lo podamos poner en práctica, Señor. Te pedimos que quedes con nosotros hoy y siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amores, vamos entonces con toda. Antes de comenzar el módulo de hoy, quiero que hagamos como un recorrido y recordemos que se trabajó en el 4.1, 4.2 y la semana pasada 4.3, porque esos tres, incluyendo el tema de hoy, forma parte de la evaluación. Entonces no quiero que queden dudas. Vamos a ver, ¿quién recuerda? Profe, profe, yo. ¿Quién habló? A ver, Sarita, en el 4.1. El 4.1, si no estoy mal, nosotros vimos el predicado, Creo que otra cosa. Si no, no sé. No me confirma si los adjetivos. es así. Los adjetivos. Bueno, les repaso rápidamente qué son los adjetivos. Los adjetivos son esas palabras que nos dicen cómo son los sustantivos. Pero entonces ahí se forma una cadena. ¿Cómo así que los sustantivos? Los sustantivos son palabras que nombran personas, animales, cosas, lugares, ¿cierto? Los adjetivos entonces entran a decirnos cómo son. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a un parque, el parque grande. Entonces, el parque, parque sería el sustantivo y el adjetivo que me indica cómo es sería grande. Van de la mano el adjetivo con el sustantivo, ¿listo? Ese fue el módulo 4.1, ese pues es fácil, yo creo que está claro. El adjetivo generalmente califica el sustantivo, es decir, va en el sujeto. El sujeto es la parte de la oración que nos dice de quién estamos hablando. Ese creo que está claro. Listo. Vamos con el punto, el módulo 4.2. ¿Qué vimos en el 4.2? Pueden activar el audio, mis amores. El predicado. El predicado, Ok, perfecto. el predicado. Ahí sí el predicado. Entonces, el sujeto, está el sustantivo, el adjetivo, y la otra parte de la oración es el predicado. El predicado es el que nos dice qué hace el sujeto. Y es donde se encuentra la palabra más importante de la oración, que es el verbo. Y bueno, y ahí ve, bueno, importante que tengamos algo ahí para poder explicarles la clase de hoy. Dentro del predicado, además del verbo, hay lo que llamábamos los complementos. ¿Se acuerdan de los complementos, mis amores, o no se acuerdan? Más o menos. Les veo cara como que Sí, no. profe, yo sí me acuerdo. ¿Te acuerdas, Sarita? Los voy a decir como que sí, pero como que no. Resulta que los complementos, como su palabra lo dice, complementan al verbo. Ojo porque hoy vamos a necesitar esa información clara. Por ejemplo,
el perro come en la cocina. Lo que está pegadito al verbo, primero tengo que identificar el verbo, come. Lo que está pegadito, o sea, lo que sigue del verbo es el complemento directo. Come en la cocina. Ese es un complemento, nos está diciendo cómo es. Y es directo porque va pegadito al verbo. Si ponemos otra cosa en la cocina todos los días, entonces ya ese todos los días también es un complemento, pero como indirecto. Indirecto es porque está ya, no es como tan importante. Vamos a ver esto en unos ejemplos antes de comenzar el tema de hoy que tiene que ver con el de la semana pasada. Le voy a pedir el favor por aquí, Lilianita hermosa, tú me puedes hacer el favor de decirme una oración, Liliana Molina. Señora Fisher, Una oración preciosa, linda. Y que Lilianita. Fisher. Señor, gracias por No, este oración, día. no una oración estructurada que tenga verbo, preciosa. Por ejemplo, Ah, los niños juegan en dije, el parque. perdón. Un animal, Puede ser de un animal, ¿cuál animal? hombre, un animal, un tigre, Ok, el tigre, ¿qué le podemos decir? El tigre está en la selva. Ok, ¿cuál sería el verbo ahí, mis amores? El tigre que dijo nuestra compañerita, el tigre está en la selva. ¿Cuál es el verbo? Selva. Selva. Selva, selva, está. está, Está. El verbo es está. Entonces, el complemento sería lo demás en la selva. ¿Listo? Bueno, vamos con otra oración mientras estamos calentando. Esteban, amor, Esteban, dime una oración, mi corazón. Mi perro Firulai se peleó con el gato de mi vecina. Ah, por eso estabas mirando la ventana. A ver, otra vez, ¿cómo es? Mi perro Firulais se salió con el gato, ¿qué? Mi perro Firulai se peleó con el gato de mi vecina. Mi perro Firulais se peleó con el gato de mi vecina. ¿Cuál es el verbo? Peleó. 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 ¿Cuál sería el complemento? De mi vecino. Con el gato de mi vecino. El directo, el que está pegadito al verbo. Ah, Con, con el gato de mi vecino. con el gato. Ese sería el directo. De mi vecina sería el indirecto. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. El directo es el que va pegado al verbo, en este caso con el gato. Y el indirecto, lo que va más dejadito, que nos especifica de mi vecina. Voy con un tercer ejemplo, Sarita Valentina, por favor. Yo quiero, teacher. Ya te doy la palabra, mi Alison. Profe, una pregunta, ¿un complemento? No, dímelo con complemento, mi corazón. Ok. Puede ser, los pájaros cantan al amanecer. Porque ¿Cuál es el verbo? Cantan. cantan Complemento directo. todas las mañanas. Al amanecer, perdón. Al amanecer. Al amanecer. No tiene complemento indirecto. Al amanecer, perfecto. Entonces, mis amores, Alison, termino contigo una oración preciosa. Alison, Sí, señora. una oración. El perro de mi Hello, vecino teacher. está jugando Hello, con teacher. la pelota roja. Ok. El verbo, Jugando. complemento directo. Con la pelota Con la pelota Perfecto. ¿Y el indirecto? roja. roja. Ok, excelente. Bien, ya nos aclaramos, ya retomamos, ya lo tenemos ahora sí más clarito. Bien, mis amores, los que han llegado ahorita, que es Danielita, Juan, bienvenidos, mis amores. Estamos haciendo un repasito del módulo anterior, bueno, de lo que hemos estado estudiando anteriormente. Entonces, mis amores, eso es el predicado. Entonces necesitamos tener claro que el predicado es el que tiene el verbo y lo demás son los complementos. Así de sencillo.
Tema de la semana pasada. A ver, ahí pueden activar el audio. El verbo, el verbo, el verbo, el verbo, el verbo. Verbo. Mis amores, un favor, No. recuerden que cuando yo les pido que pueden activar el audio y pueden todos responder, no lo repitan muchas veces, simplemente lo dices una vez y ya para que no se nos cruce tanto el sonido, porque si no, no se puede hacer la participación así, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el verbo. Y del verbo vimos varias cosas. Del verbo vimos que existe la formación en infinitivo, que es cuando terminan en arerir, correr, dormir, describir, estudiar, ¿listo? Esos son en infinitivo. Y de ahí para allá tienen diferentes conjugaciones. ¿Cuándo se conjuga un verbo? Cuando se le coloca el pronombre de quién está realizando la acción. Yo, tú, él, ellos, los niños, los perros, los gatos. ¿Listo? Entonces es quién está realizando la acción y el tiempo verbal pasado, presente o futuro. Vimos que hay muchos pasados, hay muchos presentes y hay muchos futuros. Pero bueno, estudiando los básicos, eso sería. Ese es el resumen de los verbos. Hoy vamos a seguir trabajando los verbos. Vamos a entrar a un nivel de complejidad un poquito más alto para que lo vean allí y conozcan algo más de los verbos. ¿Listo? Hay mucho más, aparte de lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy de los verbos, hay mucha más temática del verbo. El verbo como es la palabra más importante. Imagínense tanto así que la Biblia dice al inicio, Dios era el verbo era con Dios. El verbo es la palabra es Dios. Entonces el verbo es lo más importante de la estructura gramatical de nosotros y tiene muchos detallitos, muchas cosas. Estamos viendo lo básico, espero que hasta el momento les haya quedado claro. Hoy continuamos con ese estudio, listo, con el verbo. Entonces pueden ir copiando ahí en su cuaderno, módulo 4.4, el último del módulo 4. Hoy se despide nuestro personaje Juan de historiador. Vamos a ver la próxima semana con qué nos sorprende. Josué, nos estás comentando, mi corazón, que estás como enfermito. Dios te bendiga, pase su mano sanadora sobre ti, mi corazón. Entonces, bien, no te preocupes por la cámara. Yo sí decía que Alison no tenía tan raro, Alison tan raro que no tiene la cámara encendida. Ya leí tu chat, preciosa. Gracias por informarme. Entonces, mis amores, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, seguimos hoy, módulo 4.4, el verbo, el mismo título de la semana pasada. Y vamos a identificar hoy una clasificación o dos clasificaciones de verbos, que son los copulativos, los transitivos, los intransitivos, y entonces ya empezamos a meternos como un poquito más en profundidad de analizar los verbos. Tienen una clasificación, o sea, es que se pueden clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, los verbos, todos los que terminan en ar, todos los que terminan en ir, o un verbo cuando está conjugado todos en pasado, o cuando están hablando en primera o en segunda persona que los estamos conjugando. Hay muchas formas de clasificar. Hoy vamos a ver dos clasificaciones, ¿listo? Con eso podemos empezar a utilizarlos de la manera correcta y aparte de eso, podemos identificarlos. Muchas veces cuando estamos leyendo, de hecho hoy hay una actividad que es así, en una lectura, tienen que identificar los verbos y su tiempo verbal, porque entonces es poner en práctica los conocimientos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aprender diferentes tipos de verbos, utilizarlos y reconocerlos adecuadamente y ampliar nuestra habilidad comunicativa. Hay unas competencias más, digamos, más detalladas que nos dice que mejorar la comprensión y el uso correcto del lenguaje, desarrollar la capacidad de expresión escrita y tener una comprensión mucho mayor del significado de la oración. Miren que la oración, uno dice una oración así tan sencillo como dijo nuestra amiga ahorita, el tigre está en la selva, sencillo, pero si vieron todo lo que implica, cómo está el verbo, en qué conjugación y demás. Entonces es eso, mis amores. Vamos a arrancar con la idea fundacional. Entonces, Luz, ¿me puedes por favor leer la idea fundacional, mi corazón? Sí, teacher, obvio. Tipos de verbo. Al conocer sobre los verbos se aprenderá más sobre la gramática del idioma castellano, desarrollando habilidades comunicativas, lectoescritoras y habilidades en el estudio de la palabra de Dios. Excelente, mi corazón. Muchas gracias. Podemos ir copiando
De hecho, también aquí podemos colocar el título, tipos de verbo o solamente el verbo, ¿listo? Puedes escribirlo con tus palabras, si quieres la idea fundacional más resumidita, tranquilo, lo puedes hacer ahí con tus palabras, no hay ningún problema. Quería mencionar esta última parte que leyó Luz, donde dice habilidades en el estudio de la palabra de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces o alguna vez que uno lee un versículo o está leyendo una historia de la Biblia, un capítulo, y uno se queda como que lo leíste una vez y como que sí lo entendí, pero hay cosas y detallitos que como que no. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros cuando estamos estudiando cualquier estudio que hagamos, pero ahorita lo quiero visualizar en el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos que tener mucho conocimiento de cada significado y cada palabra. De ahí la importancia de la etimología, de ahí la importancia de saber el origen, de dónde viene cada palabra para poder entender mejor. De ahí el hebreo que ustedes están aprendiendo en las tardes con la teacher Sarai, que hay, ese es el origen de muchas de las palabras que utilizamos hoy en día y poder entender de realmente de dónde vienen y lo que significa. ¿Listo? Entonces ya saben el significado del verbo, de los complementos. Eso nos ayuda a que cuando leamos sea mucho más sencillo cualquier estudio que hagamos, incluyendo la Biblia. Bueno, les voy a copiar esto un tantico en el grupo, en el chat, para que lo tengan allá y yo poder seguir avanzando. Listo, listo. Esperen un segundo. Listo, ahí ya se va la idea fundacional para que la vayan copiando. Como les digo, no tiene que quedar textual como tal. Pueden irla, ¿qué? Escribiendo con sus palabras. Es que estaba leyendo el chat y me estaban preguntando por ahí de qué me perdí. Pues estábamos haciendo un resumen sobre lo que hemos estado trabajando y hoy vamos a trabajar sobre los tipos de verbos. ¿Listo? Los que vayan a leer como Esteban y demás, dejen la manito levantada que ya les daré. Ojalá alcancemos la oportunidad de leer. Bueno, vamos a ver 4 clases de verbo el día de hoy, pero en sí son 2 clasificaciones generales. Están los transitivos e intransitivos, ya vamos a ver de qué se trata, y los defectivos y los copulativos. Entonces son como clasificaciones 2 y 2, van de la mano uno y lo otro que es como el opuesto. Mientras vamos avanzando en el tema, por favor, Jacobo, ¿me puedes leer esta partecita? Los verbos se pueden clasificar en diferentes categorías según su función y características. Aquí te explico los conceptos de transitivos y intransitivos, defectuosos y copulativos con ejemplos claros. Ok. Excelente. Vamos a ver unos ejemplos porque ustedes dirán, uy, esa palabra está difícil. Sí, realmente no es tan fácil. De hecho, creo que ninguna vez ustedes habían escuchado esto de los transitivos, intransitivos, pero a la final es difícil. Yo les decía que hoy tenemos que tener claro los complementos. Ya lo tenemos claro. Ahora vamos a verlo en la práctica. Donde dice rico CTM, ¿quién es mi corazón? Kevin, teacher. Ay, qué belleza, Kevin. Kevin, dale, amor, ¿puedes leer mi corazón, por favor? Claro, profe. Dale, amor. Primero, verbos transitivos. Son los verbos que necesitan un complemento directo para complementar su significado. Sin este complemento, la oración queda incompleta. Ok. Ahí se acuerdan lo que iniciamos la clase de hoy. ¿Cuáles son los complementos? Los que van pegaditos al verbo, el complemento directo, ¿no? Estamos hablando acá, que es el que está pegadito al verbo. Según nos leía Kevin, entonces, son esos verbos que necesitan sí o sí tener un complemento. Por ejemplo, bueno, aquí nos dice, tiene 2 características. Danielita López, ¿me puedes leer las 2 características, por favor? Sí, señora teacher. Características. Responde a la pregunta ¿qué? ¿A quién? Después del verbo se usan con objetos directos. Objetos o complementos directos. Listo, gracias. Recuerden que objetos y complementos son lo mismo, solo que a veces lo utilizan de una manera. Entonces responde a la pregunta ¿qué o quién?
solitos como que no tienen tanto sentido. Entonces son esos verbos que necesitan sí o sí de un complemento. Esteban, ¿me puedes leer los ejemplos que están aquí, por favor? Señora teacher, compré un libro, que compré un libro. Él vio a su amigo, a quien vio a su amigo. Estamos estudiando matemáticas. ¿Qué estamos estudiando? Matemáticas. Excelente. Miren que yo no puedo decir una oración sola, compré. Queda como que, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué compró? ¿O qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, como que por sí sola no te da a entender nada. Él vio. Si tú llegas hasta ahí, el vio sería dentro de toda una oración porque tiene un sujeto y tiene un predicado que es el verbo vio. Él vio, pero bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué vio? O sea, sí me hago entender como que le está faltando algo. El solito verbo no se da por entender. Estamos estudiando. Bueno, ¿y qué? ¿O qué están estudiando con la teacher Elizabeth? Matemáticas sociales, ¿qué están estudiando? Listo, entonces son esos verbos donde sí o sí necesitan de un complemento. Bueno, entonces vamos a copiar eh, tu, 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 esa primera parte, solamente hasta donde dice complemento directo. ¿Listo? Entonces, recuerden que son 4 tipos que vamos a ver hoy. Van de a grupitos, los 2 primeros y los siguientes 2. Vamos con los 2 primeros, entonces se los voy a enviar al chat, que son los transitivos. Bueno, ya te lo envió. Copiar bien cortica la definición para que no sea tan demorado. Bueno, Esteban se nos fue un momentico, listo. Amores, recuerden porfa evitar dejar pendientes, es decir, yo les estoy dando el tiempo, les estoy resumiendo lo más que puedan los apuntes para que no nos quede nada pendiente. Hoy, esta semana, se nos van las fotos del cuaderno para que lo tengan en cuenta, entonces porfa que los apuntes estén completos, no es que ahora lleguen y, ay, no, ¿cómo que tengo que enviar fotos? Yo no tengo desde el módulo 1. Ay, Dios mío, entonces porfa, ojo con eso. Bueno, les estoy dando el espacio y les estoy resumiendo bien clarito para que porfa lo vayan haciendo de una vez. Ya se fue. Verbos transitivos. Ahí está la definición. Son los verbos que necesitan un complemento directo. Creo que con eso es suficiente. ¿Alguien había activado su audio? ¿Me iban a decir algo? ¿No? Bueno. Vamos con el opuesto del transitivo, que sería el intransitivo. Sarita, ¿me ayudas con lectura, por favor? Hasta el primer punto solamente, por favor. ¿Yo, profe? Sí, preciosa, por favor. Verbos intransitivos son los verbos que no necesitan un complemento directo para que su significado sea completo. Ok, Ahí. es lo contrario a lo que vimos. El otro lo necesitaba. Este puede tenerlo, no puede tenerlo, no importa, no lo necesita tanto, ¿listo? Entonces, Alison, ¿lees la siguiente parte, por favor? Importante este datico que nos va a leer Alison. Si es que Alison está por ahí. No, Alison no está. Simón Ramírez, mi corazón, ¿me ayudas, por favor? Activa tu audio, mi corazón. Espérate, te ayudo. Creo que ya. Simón, eso ya. Pueden ir acompañados de un complemento circunstancial, pero no de un objeto directo. Ok, gracias, Simón. Eso que nos leyó Simón es muy importante. Recuerden que objeto complemento es lo mismo. Acá también podemos decir complemento, objeto, es exactamente lo mismo. A veces para no repetir tanto una palabra. Dentro de las clases de complementos que hay está el directo, el indirecto, el circunstancial. El circunstancial tiene que ver con la palabra circunstancias. ¿Cómo está dada la circunstancia? El momento, el lugar, eso quiere decir las circunstancias, cuándo, dónde, cómo. Puede sí, del objeto, puede ir acompañado, ahí lo dice, puede ir acompañado de un complemento circunstancial, como para que la oración no quede como tan incompleta, pero entonces ya sabemos que el circunstancial solo nos indica la situación, el momento o el cómo, el dónde se está llevando a cabo. Vamos ahorita a verlo con ejemplo para que lo entiendan mejor. Jero, características, por favor, Jerónimo. Características. Responde a preguntas como
cómo, dónde, cuándo, pero no qué, ni a quién. Solo se admiten complemento directo. No se admite complemento directo. Bien, Jero, muchas gracias. O sea, que no tiene directo. O sea, el complemento que va ahí pegadito no lo lleva. Vamos a verlo en un ejemplo para que lo tengan un poco más claro. Vanesita, ¿me ayudas a leer los 3 ejemplos, por favor? Sí, señora. Ejemplos. Ella corre todas las mañanas. ¿Cómo corre? Todas las mañanas. El bebé duerme tranquilamente. ¿Cómo duerme? Tranquilamente. Vivimos en una ciudad tranquila. ¿Dónde vivimos? En una ciudad tranquila. Ok, pónganle cuidado a esto, mis amores. Recuerden que hablábamos de la circunstancia. La circunstancia nos dice el momento, el cuándo. En este caso, mañanas. ¿Cómo está la situación? Tranquilamente. O lugares, ¿en dónde? ¿Listo? Entonces, estos son complementos que pueden acompañar a este tipo de verbos, pero no son tan indispensables como el directo. Pongamos el ejemplo. Si yo le quito a esto todas las mañanas, si yo digo, ella corre, está súper claro, ella está corriendo ya. Lo demás, si se lo quito, no me pasa absolutamente nada. ¿Listo? Que ahí lo colocan como un complemento circunstancial o indirecto, como porque la oración no quede como tan suelta, pero si se lo quitamos no pasa nada. Ella corre. Y queremos decir cuándo, pues todas las mañanas, pero pues no es tan necesario. Vamos a verlo con el segundo ejemplo. El bebé duerme. Ya, ahí me quedó claro. Yo sé que hay un bebé durmiendo, punto. ¿Que quiero añadirle algo más? Tranquilamente, listo, como para que explicar ese cómo, por qué, cuándo. Pero si lo quitamos, no pasa nada. En eso tú puedes identificar si es o no lo es transitorio o no es transitorio. Vivimos en una ciudad tranquila, vivimos, ya, listo, estamos viviendo, no hace falta lo demás. Si lo quitamos, no pasa nada. Eso es el verbo intransitivo. Entonces vamos a copiarlo también. Y en conclusión, los verbos transitivos necesitan de un complemento para poder entender la oración. El intransitivo no necesita de complemento. Simplemente con el sujeto y el predicado queda clara lo que es. ¿Listo? Ahorita les puede sonar un poquito como que, ay, entendí, pero me Una falta. No te pregunta. preocupes, que vamos a seguir practicando para que lo puedas visualizar y vamos a hacer unos jueguitos y unos ejercicios. Igual en la evaluación yo estos punticos se los voy a ayudar porque como es la primera vez que estamos viendo el tema, no te preocupes que yo los voy a orientar en esa partecita. Mientras ustedes van Una viendo, ya les pregunta. escribí en el chat, dime amor. Profe, hasta ahorita entré por problemas técnicos de No te internet. preocupes, amor. Si me puedes mandar la idea fundacional y ha escrito algo o nada más de la idea fundacional, me puedes mandar todo Ya por les fin. envío nuevamente todo mi corazón. ¿Quién me estaba Lentito, hablando? profe. Espérame porque no veo quién me estaba hablando. Samuel. Samuelito, listo, ya te lo paso, amor. Bueno, mientras tanto ustedes van copiando, ya les envié las 2 definiciones al chat para que las vayan copiando y vamos a ver el videito para que terminemos de tener claro. Yo sé que ahí lo vamos entendiendo poco a poco. La idea fundacional. El tema que veremos hoy es verbos transitivos e intransitivos. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido para ti. Pues bien, hoy nos vamos a centrar en la clasificación del verbo en verbos transitivos e intransitivos. Lo primero que tenemos que decir es que la forma de clasificar los verbos en nuestro idioma español atiende a diferentes criterios y es por eso que vamos a abordar todas y cada una de ellas en esta serie de videos que hemos venido Teacher, haciendo. ya te Así envié que si lo no has de visto Samuel. esas otras clasificaciones que hacemos en esos otros videos, te dejo los links en la descripción. Pues bien, de forma general podemos decir que la clasificación de verbos en transitivos e intransitivos atiende a las condiciones sintácticas en las que el verbo aparece y al tipo de complemento que ese verbo requiere. Estos dos aspectos son cruciales a la hora de nosotros poder clasificar los verbos en transitivos e intransitivos, así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer esta distinción. Podemos decir que un verbo es transitivo cuando dicho verbo requiere sí o sí la existencia de unos complementos. En este caso serían 2 complementos, que también se les llama argumentos. ¿Para qué? Para que completen el significado propio de ese verbo. Estos complementos se les llama sujeto y complemento directo.
Los verbos transitivos de forma general siguen una estructura, es decir, una forma de escribirse, ya que ellos requieren de la existencia de estos dos complementos que les acabamos de decir, un complemento directo y un sujeto. Veamos la estructura aquí. Aquí dice alguien, un sujeto, más hace, que sería el verbo, más algo, un complemento directo. Todo esto lo vamos a ver a continuación en los ejemplos. En estas oraciones podemos ver la estructura que acabamos de ver anteriormente. Recuerden, necesitamos un sujeto, la persona de quien se está hablando en la oración, necesitamos un verbo y, ojo, muy fundamental e importante, un complemento directo, algo que complementa o le da sentido a ese verbo, algo de lo cual no puede prescindir ese verbo, porque lo necesita para que se constate o realice su función, algo que necesita ese verbo para poder realizar su función como verbo. En este caso vemos que en la primera oración dice, el hombre que hemos contratado sacará fotografías. En este ejemplo, sacará sería el verbo transitivo. Este verbo transitivo requiere un complemento directo. ¿Qué es lo que va a sacar ese hombre? Que sería el sujeto en esta oración. Que vean que ahí tenemos todos los elementos estructurales de los que hablamos anteriormente. ¿Qué sacará? Unas fotografías. Si la oración estuviera incompleta y dijera, el hombre que hemos contratado sacará, la persona que escuche eso dirá, ¿qué va a sacar este hombre? Son miles de cosas que puede sacar, pues en este caso serán unas fotografías. Ese complemento es fundamental, ya que este verbo es un verbo transitivo y requiere sí o sí de la existencia de ese complemento. Esto se cumple en los otros dos casos. Pasamos una tarde muy bonita. Pasamos, ese verbo es transitivo. Y una tarde muy bonita sería el complemento que requiere ese verbo. Como se pueden dar cuenta aquí en esta oración, el sujeto no se encuentra de forma literal, pero se puede inferir que dos personas están hablando y esas dos personas pues serían el sujeto en esta oración. Cuando desperté, miré el reloj y me quedé petrificado. Cuando desperté, miré el reloj. Vean que el verbo transitivo miré requiere de ese complemento y es que ¿a qué se está viendo? Pues en este caso es el reloj. Se pueden ver miles de cosas. Por eso es que hay que especificar a qué se está viendo porque eso daría duda en la oración, no tendría sentido. El verbo no tendría un significado plenamente establecido. La siguiente clasificación que vamos a abordar son los verbos intransitivos. Estos verbos intransitivos se diferencian de los transitivos porque estos no requieren la existencia de un objeto que reciba la acción, sino que su significado, por sí solo, implica únicamente al protagonista de la acción, que en este caso sería al sujeto. Los verbos intransitivos no requieren ese complemento directo. Ellos por sí solos describen o especifican sobre qué va a recaer esa acción. Por ejemplo, el verbo estornudar posee la siguiente estructura. Alguien que sería un sujeto y ese verbo que sería estornudar. Esto lo veremos más claramente a continuación. Aquí tenemos claramente la estructura que acabamos de abordar anteriormente. Un sujeto. Voy a parar acá, mis amores, para poder avanzar y poderles quedar claro. Entonces, miren estos ejemplos cuando no necesitamos complemento. Ella estornudó. Si tú le quieres colocar cuándo, pues no hay problema, se lo colocas, pero si no, miren que no hace falta. Tú pudieras colocar, ella estornudó en la mañana, pero pues no hace falta, entonces simplemente ella estornudó. Mis hermanos ya llegaron. Ah, ya, quedó súper claro. Llegaron es el verbo. Si tú quieres decir esta mañana, hágale, pero no hace tanta falta. Ahí es donde se diferencian. ¿Listo? Y por último, el ejemplo que nos da. Esa página web ya no existe. ¿Listo? Si ya tú le quieres agregar esa página web que yo visitaba antes o que me gustaba mucho, son palabritas que les puedes ir agregando, pero que en definitiva no hacen falta para complementar o entender el verbo. ¿Listo? Entonces, vamos hasta ahí. Preguntas hasta el momento. Puedes activar tu audio si tienes alguna inquietud, mi corazón. Creo que estamos claros, ¿cierto? Están repila porque es que ese tema no es tan fácil, ¿sabes? Ese está complicadito, pero chévere, chévere que lo estén Por entendiendo. una pregunta, la idea fundacional no la botaste. Ya te la envié al chat, mi corazón. Ya lo tienes ahí. Ay, sí, ya, Verifica que lo perdóname. tienes todo. Profe, ¿Listo? ¿me puede repetir el tema? No entiendo muy Tipos de bien el verbos, tema. mi corazón. Tipo de verbo. Bueno, Gracias. amores, vamos con esa fue la primera clasificación. Fácil, ¿cierto? Una con complemento, una sin complemento. Ahí vamos. Vamos a ver la otra clasificación. Verbos defectivos. Entonces, Susanita, ¿tú me ayudas, por favor, a leer lo que te estoy mostrando con azul, please?
Listo, sí, señora. Verbos efectivos. Son los verbos que no se conjugan en todos los tiempos, modos o personas. Lee de una vez tú mismo mi corazón las características, hazme el favor. Características. Generalmente no tienen conjugación completa. Son comunes los verbos que expresan fenómenos naturales o No. meteorológicos. Ok, ya vamos a leer unos ejemplos entonces aquí para aclarar. Cuando dice que no se conjugan en todos los tiempos, modos o personas, les voy a poner un ejemplo del que sí, el contrario. Entonces, por ejemplo, jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, tiene todos los pronombres en los que puedo conjugar. En los tiempos verbales puedo conjugarlo en pasado. Yo jugué, él jugó, nosotros jugamos. O lo puedo conjugar en futuro. Yo jugaré, tú jugarás, él jugará. Se puede conjugar en todos los modos, en todas las personas, en todos los tiempos, jugar. Pero hay verbos que no se pueden conjugar. Le voy a pedir, por favor, aquí a Vanesita que me leas dos de esos, por favor. Los dos ejemplos, Vanessa, por favor. Sí, señora. Nevar solo se conjuga en tercera persona del singular. Nieva, neva, nevará. Acontecer solo se conjugará en tercera persona. Acontece, aconteció. Miren, son muy poquiticos los verbos, pero sí los hay. Entonces, Mati, me lees el último, Matías, me haces el favor y me dejas la manito levantada, por favor. Abolir. Es poco común en otras formas que no sea en tercera persona singular. Se abolió la ley. Ok, miren que estos verbos, espero, yo les estoy enseñando estos verbos para que los vayan poniendo en práctica. Vayan agregando esto a su vocabulario. Estos tres verbos en específico hay más, pero digamos que estos son algunos de ellos. La palabra nevar, acontecer, abolir, no se pueden conjugar en todo. Tú no puedes decir, ella nieva. Ella no puede nevar, ella no es una persona, entonces ahí ya no lo estás conjugando en todos los pronombres. No puedes decir él aconteció, porque él no puede acontecer. Es como un verbo general, ¿sí me hago entender? Por eso leían allá. Muchas veces se refiere a los fenómenos naturales y meteorológicos. Y ya nos queda al regreso solamente revisar los copulativos para copiar las dos pequeñas definiciones y ahí terminamos, mis amores. Vamos a descansar 10 minuticos, nos vemos a las 10 en punto nuevamente para terminar el copulativo y hacemos los ejercicios prácticos para que nos queden dudas y ahí sí ya pasamos a la evaluación. Bueno, mis amores, ya nos vemos 10 minutitos. Bye, teacher.